Bienvenidos de nuevo a mi canal de YouTube Monedas de 1.000.000. Y si te dijera que en este momento, en algún lugar de tu casa, podría estar escondida una moneda de 1 centavo que vale más que una casa promedio en Estados Unidos, y que la has estado ignorando durante años? No estamos hablando de teorías ni de suerte imposible. Estamos hablando de una pieza concreta, el Lincoln One Cent With Penny de 1946, sin marca de seca, una moneda que muchos consideran común, hasta que aparecen las excepciones. Porque aquí está la verdad incómoda que casi nadie quiere escuchar: los coleccionistas no se hacen ricos encontrando monedas raras en museos, se hacen ricos encontrándolas en frascos de vidrio, en cajones olvidados, en cambio suelto de hace décadas. Y ahora mismo, hay dos tipos de personas viendo esto. Los que escuchan, sonríen y siguen con su día, y los que se levantan a revisar su jarra de monedas. ¿Cuál eres tú? Espera un segundo. Antes de seguir, haz esto: revisa mentalmente dónde guardas tu cambio. Esa lata vieja, ese frasco en la cocina, ese bolsillo de chaqueta que no usas desde el invierno pasado. Porque la diferencia entre un simple centavo y una pieza de colección puede ser invisible para el ojo no entrenado, pero devastador para tu futuro financiero. Y ahora sí, entremos en la historia. El año 1946 marca un momento crítico en la numismática estadounidense. La Segunda Guerra Mundial había terminado recientemente y la producción de monedas volvía a la normalidad. La Casa de la Moneda de Filadelfia, la principal responsable de la acuñación de centavos en ese año, produjo millones de piezas del Lincoln With Penny. Y aquí es donde la mayoría de la gente se equivoca. Escuchan millones producidos y automáticamente asumen sin valor. Pero la historia real no funciona así. Porque dentro de esos millones de monedas existen anomalías. Errores de acuñación. Desgastes anormales de troqueles. Variaciones de presión. Dobles golpes. Desplazamientos mínimos del diseño. Y en raras ocasiones, condiciones de conservación casi imposibles. Y cuando esas variables se combinan, nace algo extraordinario. Pero antes de profundizar, detente un segundo. Sí, tú. Mira cualquier centavo que tengas cerca. ¿Ves algo extraño? ¿Una línea duplicada en la fecha? ¿Un borde irregular? ¿Una textura diferente en Lincoln? No te cuesta nada mirar, pero podría cambiarlo todo. Ahora sigamos. El Lincoln With Penny de 1946 sin marca de seca, es decir, acuñado en Filadelfia, no es raro por su ausencia de letra. Eso es un error común. La realidad es más compleja. Su valor potencial aparece cuando hablamos de condiciones extremas y errores específicos que, en el mundo de la numismática avanzada, convierten una moneda común en una pieza de colección de élite. Uno de los errores más buscados es el double obverse, donde el diseño del anverso muestra duplicación visible en las letras o en la fecha. No es un simple desgaste. Es un error del troquel, una falla en el proceso de fabricación que queda grabada en cada ejemplar producido con ese troquel defectuoso. Otro error crítico es el lamination error, donde la superficie del cobre se separa en capas debido a impurezas en el metal. Esto puede dar un aspecto casi pelado o agrietado en la moneda, algo que para el ojo común parece daño, pero para un coleccionista experto es una firma de rareza. También existen piezas con da cracks, pequeñas grietas en el troquel que dejan líneas elevadas en la superficie de la moneda. Cuanto más avanzadas están esas grietas, más interesante se vuelve la pieza. Y aquí viene la parte que cambia el juego. Cuando uno de estos errores aparece en un estado de conservación extremadamente alto, lo que los expertos llaman MS65, MS67 o superior, el valor deja de ser simbólico y entra en territorio serio de inversión. Pero antes de que tu mente salte a conclusiones, otra pausa importante. Respira esto un momento: la mayoría de los 1946 centavos que existen valen literalmente 1 centavo. Nada más. No hay magia en ellos por defecto.
La magia aparece cuando el ojo correcto encuentra el ejemplar correcto. Y ahí es donde el mercado se vuelve impredecible. En subastas especializadas, ejemplares excepcionales de esta serie, con combinaciones raras de error, conservación impecable y demanda competitiva, han alcanzado cifras que sorprenden incluso a coleccionistas veteranos. En escenarios extremos, piezas únicas pueden escalar a decenas de miles, y en casos extraordinarios, con características múltiples y certificación de alto grado, se han reportado transacciones que se acercan a rangos de cientos de miles de dólares. Sí, has oído bien. Pero ahora viene la parte crítica, no todas las monedas son así. De hecho, casi ninguna lo es. Y aún así, cada año miles de personas en Estados Unidos descubren que tenían monedas guardadas que subestimaron durante décadas. Aquí es donde entra el verdadero poder de la numismática moderna, la certificación profesional. Empresas como PCGS y NGS evalúan, encapsulan y gradúan estas monedas, determinando si son simples centavos o activos de colección. Y ese detalle lo cambia todo. Porque una moneda sin certificar es solo metal. Pero una moneda certificada en estado superior con error confirmado, es un activo negociable en mercados internacionales. Ahora dime algo con honestidad, ¿cuántas monedas tienes en casa que nunca has evaluado realmente? No necesitas responder en voz alta. Pero si necesitas entender esto, el mayor error financiero no es gastar dinero, es ignorar lo que ya tienes. El mercado de monedas de cobre de mediados del siglo XX está experimentando un resurgimiento silencioso. Coleccionistas jóvenes, inversores alternativos y aficionados a la historia están empujando la demanda hacia arriba. Y cuando la demanda sube y la oferta de piezas realmente raras es fija, el valor responde. No es especulación. Es economía básica aplicada a objetos pequeños. Y mientras la mayoría de la gente sigue pagando con tarjetas sin mirar su cambio, los coleccionistas entrenados siguen buscando algo muy específico, anomalías. Porque ahí es donde vive la oportunidad. Ahora, antes de que cierres este video en tu mente, considera esto, el 1946 Whitpanning no es famoso por sí solo. Es famoso por lo que puede llegar a ser cuando algo sale mal en el proceso correcto. Ironía pura. Un error industrial convertido en oportunidad financiera. Y aquí es donde muchos se detienen, pero los verdaderos coleccionistas siguen. Porque entienden que cada moneda es una posibilidad, no una certeza. Y si has llegado hasta aquí, probablemente ya estás mirando tu entorno de otra manera. Esa es la intención. Pero no te detengas en una sola fecha. El mundo de los centavos Lincoln está lleno de variantes aún más sorprendentes, errores más extremos y piezas que apenas han salido a la luz pública. Y en el próximo video, vamos a revelar una moneda aún más enigmática, un centavo tan raro que incluso expertos experimentados dudan cuando lo ven por primera vez. Una pieza que podría estar más cerca de ti de lo que imaginas. Hay momentos en la historia en los que un objeto tan pequeño puede cambiar una vida entera. Un centavo olvidado en una mesa, una moneda perdida en un bolsillo viejo, algo que la mayoría de la gente ignoraría sin pensarlo dos veces. Pero hoy no estás aquí por la mayoría de la gente. Estás aquí porque entiendes una verdad incómoda, la diferencia entre un gastador y un coleccionista puede ser la diferencia entre perder dinero, o descubrir una fortuna oculta en el lugar más inesperado. Y ahora quiero que hagas algo antes de seguir escuchando. Detente un segundo. Piensa en ese frasco de monedas sueltas en tu casa, en el cajón de la cocina o en el bolsillo de una chaqueta vieja. Porque lo que vas a descubrir hoy podría hacer que lo mires de una forma completamente distinta. Estamos hablando del centavo Lincoln de 1950 sin marca de seca, una moneda que, a simple vista, parece ordinaria, casi irrelevante. Pero en el mundo del coleccionismo avanzado, ciertos ejemplares con características específicas, errores de acuñación y condiciones excepcionales han alcanzado cifras que rozan lo increíble, llegando en mercados privados y subastas especializadas a valores potenciales de hasta $622,000.
Sí, has oído bien. 1 centavo. Ahora la pregunta es inevitable, ¿cómo puede algo tan común esconder un valor tan extremo? Para entenderlo, tenemos que viajar atrás en el tiempo, a una América de posguerra. El año es 1950. La economía estadounidense está en transición, la industria se expande y la Casa de la Moneda produce millones de centavos Lincoln destinados a circular sin descanso de mano en mano. La mayoría de ellos fueron fabricados en Filadelfia, razón por la cual no presentan marca de seca. Para el ciudadano promedio de la época, era simplemente cambio suelto. Nada especial. Pero en la producción masiva, algo siempre ocurre: el error humano, las variaciones de presión en el troquel, el desgaste de los moldes y pequeñas anomalías que, sin quererlo, crean piezas únicas. Y aquí es donde comienza la verdadera historia. Porque no todos los centavos de 1950 sin marca de seca son iguales. De hecho, la gran mayoría no tiene ningún valor significativo más allá de su valor nominal o su atractivo para coleccionistas principiantes. Pero existe una categoría mucho más rara, casi fantasma, formada por ejemplares con errores específicos de acuñación que los convierten en piezas altamente codiciadas. Estamos hablando de errores como el doble acuñado sutil, donde el diseño del Lincoln presenta una duplicación casi invisible a simple vista pero detectable bajo aumento. O desplazamientos mínimos del troquel, que hacen que ciertas letras del lema en God We Trust aparezcan ligeramente fuera de alineación. Incluso se han documentado variaciones en la superficie del metal causadas por planchets defectuosos, creando texturas únicas que no deberían existir en una producción normal. Y aquí viene el punto crítico: estos errores no eran vistos como valiosos en su momento. Eran defectos. Monedas descartables. Muchas fueron retiradas, fundidas o simplemente ignoradas. Eso significa que hoy, décadas después, encontrar uno de estos ejemplares en estado preservado es como encontrar un eco perdido de la historia monetaria. Pero espera, antes de seguir, revisa algo ahora mismo. Si tienes monedas contigo, tómate unos segundos. Observa cada centavo con atención. Porque la mayoría de las personas nunca lo hace. Y ahí es exactamente donde se escapan las oportunidades. La realidad es brutal: mientras unos gastan sin mirar, otros observan con precisión quirúrgica. Y en el mundo de la numismática, la atención al detalle lo es todo. Volviendo al centavo de 1950, hay un factor que lo convierte en una pieza aún más intrigante: su disponibilidad engañosa. A primera vista, parece común. Puedes encontrarlo en colecciones antiguas, en rollos de monedas, incluso en ventas de garaje. Pero la versión realmente valiosa no es la que ves todos los días. Es la que casi nadie reconoce. Los coleccionistas avanzados buscan condiciones específicas: grado de conservación MS65 o superior, brillo original de menta, ausencia de desgaste en los detalles del rostro de Lincoln y, por supuesto, la presencia confirmada de errores de acuñación auténticos verificados por certificadoras profesionales. Sin estas condiciones, el valor se mantiene bajo. Pero cuando todo se alinea, el mercado cambia completamente. Y aquí es donde la historia se vuelve casi cinematográfica. Imagina una subasta silenciosa. Coleccionistas sentados en salas discretas o conectados desde distintas partes del mundo. La moneda aparece bajo luz controlada. Un simple centavo. Pero no es solo metal. Es historia encapsulada. Es rareza. Es supervivencia. Las ofertas comienzan. Lentas al principio. Luego más agresivas. Porque los expertos saben algo que el público general ignora: piezas como esta no aparecen dos veces fácilmente. Y cuando lo hacen, el precio no está limitado por su valor facial, sino por la desesperación del mercado por poseer algo irrepetible. En casos extremos, ejemplares excepcionales del Lincoln Sand de 1950 con errores raros y certificación premium han sido asociados a estimaciones de mercado que pueden alcanzar cifras sorprendentes:
incluso acercándose a los $622,000 en contextos altamente competitivos y colecciones privadas de alto nivel. Ahora, detente otra vez un segundo. Piensa en esto con claridad. Un centavo. El mismo que podrías ignorar en el suelo. El mismo que muchos dejan caer sin mirar atrás. Potencialmente convertido en una cifra que cambia vidas. Esto no es fantasía. Es la realidad del coleccionismo cuando la escasez, la condición y el error se cruzan en el momento perfecto. Pero también hay un elemento psicológico aquí que pocos consideran, la urgencia del tiempo. Cada año que pasa, más monedas se pierden, se dañan o entran en circulación irreconocibles. La probabilidad de encontrar un ejemplar intacto disminuye constantemente. Eso significa que el valor potencial de los mejores especímenes tiende a aumentar con el tiempo, no a disminuir. Y mientras algunos siguen viendo esto como solo monedas viejas, otros están construyendo patrimonio en silencio. Ahora quiero que te hagas una pregunta incómoda: ¿cuántas oportunidades has dejado pasar simplemente porque parecían demasiado pequeñas para importar? Porque así es exactamente como empieza la mayoría de las historias de descubrimientos importantes en numismática. Nadie espera que la riqueza esté en el cambio suelto. Hasta que alguien la encuentra. El centavo Lincoln de 1950 sin marca de seca no es solo una moneda. Es un recordatorio de que el valor no siempre es evidente. A veces está oculto en la imperfección. En el error. En lo que otros descartaron sin pensar. Y ahora, mientras el interés por monedas raras continúa creciendo en el mercado global, los ojos de los coleccionistas están cada vez más atentos a estos ejemplares olvidados. La demanda aumenta, la oferta real disminuye y la competencia se intensifica. Pero esto es solo el comienzo. Porque si este tipo de centavos puede esconder historias de valor inesperado, hay otra serie de monedas aún más raras, aún más misteriosas, que están comenzando a llamar la atención de expertos en todo el mundo. Y en el próximo video, vamos a revelar una de ellas. Una moneda que muchos han tenido en sus manos sin saber que estaban tocando algo extraordinario. En este mismo instante, en algún lugar de Estados Unidos, una simple moneda de un centavo está cambiando de manos por más dinero del que la mayoría gana en varios años, y lo más inquietante es esto: podría haber pasado por tus manos hoy mismo sin que te dieras cuenta. No hablamos de oro. No hablamos de joyas. Hablamos de algo mucho más engañoso, una moneda de cobre que la gente suele ignorar, tirar en un frasco o gastar sin pensarlo dos veces. Pero entre todas ellas, existe una pieza casi fantasma, el Lincoln Penny de 1950 con marca de CKD. Y si crees que un centavo no puede valer una fortuna, este es exactamente el tipo de pensamiento que separa al que gasta dinero del que lo acumula. Porque en el mundo de la numismática, no gana el que más tiene, sino el que sabe mirar lo que otros desprecian. Y ahora viene la pregunta incómoda. ¿Y si esa moneda que tienes en un cajón es una de las más buscadas del mercado moderno? El 1950 de Lincoln Penny parece, a simple vista, una moneda común. Fue acuñada en Denver, en una época donde Estados Unidos aún reconstruía su economía postguerra, y el centavo de Lincoln seguía siendo parte esencial del comercio diario. Millones fueron producidos. Millones circularon. Millones se perdieron. Pero aquí es donde la historia cambia de dirección. Porque no todas las monedas de 1950 son iguales. Y algunas, muy pocas, esconden características que las convierten en piezas de deseo extremo para coleccionistas de alto nivel. Y antes de continuar, detente un segundo. Sí, tú que estás escuchando esto ahora mismo. Ve a revisar ese frasco de monedas en tu casa. Solo un minuto. Porque lo que estás a punto de aprender podría cambiar completamente cómo miras el dinero suelto. Acto 1. El falso engaño de lo común. La mayoría de las personas ven un centavo de 1950 y piensan lo mismo: no vale nada.
Pero el mercado de coleccionistas no funciona con pensamientos, funciona con escasez, condición y error. Y aquí es donde empieza la verdadera historia. El 1950 de Lincoln Whitney tiene una tirada relativamente alta para su época, pero lo que lo vuelve interesante no es su producción, sino su supervivencia en condiciones excepcionales. La mayoría de estas monedas circularon intensamente. Se rayaron, se desgastaron, se doblaron o simplemente desaparecieron en la fundición del tiempo. Eso significa que encontrar ejemplares en estado mint state, sin circular, ya es un desafío. Pero el verdadero salto de valor ocurre cuando entramos en otro nivel, los errores de acuñación. Y aquí es donde muchos coleccionistas principiantes se quedan atrás. Porque mientras unos ven una moneda vieja, otros ven algo mucho más poderoso, un error irreversible del proceso de fabricación. Acto 2. La confrontación, el fantasma del error y la rareza oculta. El proceso de acuñación en 1950 no era perfecto. De hecho, era vulnerable a múltiples fallos mecánicos, doble golpe, desplazamiento del troquel, debilidad en la marca de seca, e incluso variaciones en la presión del metal. El 1950 se ha convertido en una moneda estudiada precisamente por estos pequeños defectos que, en casos extremos, pueden multiplicar su valor de forma exponencial. Uno de los errores más buscados es el retrenchment mark, donde la letra de The Danbor aparece duplicada o mal alineada. Este tipo de error no era intencional y ocurrió por ajustes manuales en el troquel. Otro fenómeno raro es el deterioration, donde el desgaste del molde genera detalles débiles o deformados en la imagen de Lincoln o en las espigas de trigo del reverso. Y aunque estos defectos puedan parecer imperfecciones, en el mercado de coleccionistas son exactamente lo contrario, firmas únicas de autenticidad histórica. Pero lo realmente fascinante es esto. La mayoría de estas monedas nunca fueron identificadas en su época. Circularon durante décadas sin que nadie entendiera su potencial. Y ahora, en pleno siglo XXI, aparecen en subastas privadas, donde coleccionistas de alto nivel compiten por piezas en estado perfecto o con errores extremos. Algunas transacciones no se publican oficialmente, pero los expertos en numismática coinciden en algo: los ejemplares mejor conservados con errores confirmados pueden alcanzar cifras sorprendentemente altas, en algunos casos llegando a valoraciones especulativas de cientos de miles de dólares dependiendo de la certificación, la rareza del error y la demanda del mercado. Pero cuidado. Aquí hay una trampa psicológica. No todas las monedas de 1950 valen una fortuna. De hecho, la mayoría valen solo unos centavos a unos pocos dólares. El verdadero valor está en la combinación perfecta de tres factores. Condición casi impecable. Error de acuñación verificable. Certificación de una entidad reconocida como PCGS o NGC. Sin esos tres elementos, el sueño se rompe. Pero con ellos, se abre una puerta completamente distinta. Y ahora, otra pausa. Mira tus monedas otra vez. No estás buscando riqueza en un banco. Estás buscando en el lugar donde la gente menos mira, el cambio suelto. ¿Cuántas veces has ignorado una moneda sin revisarla? Esa decisión, repetida miles de veces por millones de personas, es exactamente lo que crea las oportunidades en este mercado. El 1950 también es interesante por otra razón: su posición en la serie Whitney. Los Lincoln Whitneys, producidos entre 1909 y 1958, forman una de las colecciones más estudiadas del mundo. Pero el año 1950 marca una etapa de transición. La economía estadounidense estaba cambiando, la producción se modernizaba, y los estándares de acuñación comenzaban a volverse más consistentes. Eso significa algo clave: menos errores, menos variación, y por lo tanto, más valor cuando aparece algo fuera de lo normal. En otras palabras, cuanto más perfecto era el sistema, más valioso se volvía el fallo. Acto 3. La resolución, el mercado, la demanda y la oportunidad.
Hoy, el mercado de monedas antiguas está más activo que nunca. Subastas en línea, coleccionistas privados y plataformas especializadas han convertido lo que antes era un hobby en una competencia global por piezas raras. El 1950 de Lincoln with Penny en condiciones excepcionales o con errores confirmados se encuentra en listas de alto interés, especialmente cuando está certificado y bien conservado. Y aunque no todos alcanzan cifras extremas, el potencial especulativo en casos únicos ha llevado a algunas valoraciones a niveles que sorprenden incluso a coleccionistas experimentados. Pero aquí está la verdad que pocos dicen en voz alta. No necesitas encontrar la moneda más rara del mundo para cambiar tu situación financiera. Solo necesitas encontrar una que otros pasaron por alto. Y eso es lo que hace que este tema sea tan poderoso. Porque no se trata solo de monedas. Se trata de percepción. Mientras algunos ven cobre, otros ven oportunidad. Mientras algunos gastan, otros coleccionan. Mientras algunos ignoran, otros revisan. Y ahora, si has llegado hasta aquí, probablemente ya estás pensando diferente sobre ese frasco de monedas en tu casa. Pero esto es solo el comienzo. Porque el 1950 de Lincoln with Penny no es la historia final, es solo una pieza dentro de un mundo mucho más grande, donde otras monedas aún más raras están esperando ser descubiertas. En el próximo capítulo, vamos a revelar una moneda aún más misteriosa, una pieza que muchos expertos llaman el error silencioso del centavo americano, y que ha confundido incluso a coleccionistas profesionales durante décadas. Y cuando la veas, no volverás a mirar una moneda de la misma manera nunca más. En algún lugar, ahora mismo, hay una moneda de un centavo olvidada en un frasco de vidrio, en un cajón viejo o incluso en el fondo de un bolsillo, y podría valer más que una casa. No estamos hablando de suerte. Estamos hablando de información. De diferencia entre gastar sin pensar o identificar una pieza histórica que el mercado de coleccionistas está persiguiendo con una intensidad casi desesperada. Hoy vamos a entrar en una de las piezas más subestimadas y, al mismo tiempo, más intrigantes de la numismática estadounidense, el Lincoln One Cent with Penny de 1951 Y antes de seguir, haz una pausa mental por un segundo. ¿Tienes monedas sueltas cerca? Porque lo que estás a punto de descubrir podría cambiar la forma en que miras el cambio de tu bolsillo para siempre. En el mundo de los coleccionistas hay dos tipos de personas, los que gastan monedas sin mirarlas, y los que saben que un simple centavo puede ser la diferencia entre sobrevivir y construir riqueza silenciosa. La pregunta es simple, ¿en cuál de los dos estás tú? En 1951, Estados Unidos estaba en plena transición económica post-Segunda Guerra Mundial. La industria se expandía, el dólar dominaba el comercio global, y la Casa de la Moneda de Denver producía millones de centavos Lincoln con una eficiencia casi mecánica. La marca D, ubicada bajo la fecha en el anverso, indica su origen en la Casa de la Moneda de Denver. A simple vista, parece una moneda común, casi irrelevante. Se produjeron cientos de millones. Pero aquí es donde la historia cambia. Porque entre esos millones, existen variantes extremadamente raras. Errores de acuñación. Desplazamientos microscópicos. Dobles golpes. Y piezas que, por razones que aún fascinan a los expertos, escaparon del control de calidad de la época. Y esas anomalías, son donde nace el valor. Ahora, detente un segundo. Sí, tú que estás escuchando esto. Ve a revisar tu frasco de monedas. Hazlo ahora. No después. Porque la mayoría de las personas que descubren estas piezas dicen lo mismo, yo tenía muchas de esas, y las gasté. Y ese es el verdadero costo de la ignorancia numismática. Volvamos al 1951 En su estado normal, este centavo no vale más que $1 o $2 en condiciones decentes. Pero el mercado no paga por lo normal. El mercado paga por lo excepcional. Y en este caso, lo excepcional aparece en forma de errores críticos de acuñación.
Uno de los más buscados es el double da obverse, o acuñación doble en el anverso. Este error ocurre cuando el troquel golpea la plancha más de una vez con una ligera desviación, creando un efecto de duplicación en letras o números. En el 1951D, este tipo de error puede aparecer en la palabra Liberty o en la fecha 1951. A simple vista, puede parecer desgaste, pero bajo aumento, revela una segunda impresión fantasma. Y ese detalle, invisible para la mayoría, es exactamente lo que los coleccionistas avanzados están dispuestos a pagar a precio de oro. Pero hay más. Otro error crítico es el retrenchment mark, donde la letra D fue estampada más de una vez en posiciones ligeramente diferentes. Esto crea una sombra o desplazamiento del ment mark. Para el ojo no entrenado, es insignificante. Para el coleccionista profesional, es una firma accidental de la historia. Y aquí viene algo que muchos no entienden: la rareza no siempre significa baja producción. A veces significa baja supervivencia en condiciones coleccionables. La mayoría de estos centavos han circulado durante décadas. Han sido raspados, limpiados, gastados, olvidados. Eso convierte a los ejemplares en estado MS, mint state, en auténticos fantasmas del mercado. Ahora piensa en esto. Si millones fueron acuñados, pero solo unos pocos sobreviven con errores visibles y en condición casi perfecta, ¿qué crees que pasa cuando dos coleccionistas serios los quieren? Exacto. Guerra de ofertas. Y aquí es donde entran cifras que parecen irreales para una moneda de un centavo. Algunos ejemplares del 1951 con errores confirmados y grado alto han alcanzado cifras de miles de dólares. Pero en escenarios extremadamente raros, combinaciones de error y conservación excepcional y demanda del mercado especializado han llevado estimaciones de subasta a cifras que rozan niveles impactantes, incluso acercándose a los cientos de miles en contextos privados altamente especulativos. Sí, has escuchado bien. Un centavo, potencialmente convertido en una pieza de colección de 6 cifras. Pero antes de que tu mente empiece a imaginarte millonario con una lupa en la mano, hay una verdad que el mercado no perdona: la autenticación no es todo. El 1951 de Lincoln Whitney solo alcanza valores extremos si está certificado por servicios como PCGS o NGC, con errores verificados y grado alto. Sin certificación, incluso una pieza interesante puede perder casi todo su valor potencial. Y aquí es donde muchos pierden dinero sin darse cuenta. Porque el mayor error no está en la moneda. Está en no saber lo que tienes en la mano. Otra pausa. Mira tus manos ahora mismo. ¿Cuántas monedas has ignorado en la última semana? ¿Cuántas veces has recibido cambios sin mirar? La mayoría de la riqueza en numismática no se encuentra en subastas elegantes, sino en la ignorancia cotidiana de millones de personas. Y eso es lo que hace que este tema sea tan poderoso y tan peligroso para los que no prestan atención. El mercado actual de centavos Lincoln está viviendo un resurgimiento silencioso. Coleccionistas jóvenes y veteranos están compitiendo por piezas con errores auténticos, especialmente de la década de 1950, donde la producción todavía dependía de procesos menos automatizados. Esto significa más variaciones y más oportunidades ocultas. El 1951 se ha convertido en una especie de zona de caza para expertos, una moneda común que, bajo condiciones específicas, se transforma en un activo altamente codiciado. Y como en todo mercado de rarezas, la demanda siempre termina empujando los precios hacia arriba. Ahora imagina este escenario. Un frasco viejo, monedas olvidadas de hace décadas, polvo acumulado, y entre ellas, un centavo de 1951 con doble acuñación perfectamente visible, sin circular, intacto. Para la mayoría, es basura. Para un coleccionista, es una oportunidad. Para un subastador, es una batalla. Y aquí es donde entra la emoción real de la numismática. No se trata solo de dinero. Se trata de descubrimiento.
de saber que algo tan pequeño puede contener una historia de 70 años, y un valor inesperado esperando ser revelado. Pero también se trata de urgencia. Porque cada año que pasa, estas monedas desaparecen en colecciones privadas, se pierden o se deterioran. El mercado no se está llenando, se está vaciando. Si hoy tienes acceso a monedas antiguas, estás en una posición que muchos desearían. Pero la diferencia entre aprovecharla o ignorarla es una sola cosa: conocimiento aplicado. El 1951 de Lincoln with Penny no es solo una moneda. Es un recordatorio silencioso de que el valor no siempre se presenta de forma obvia. A veces está escondido en lo más simple. Y ahora, antes de terminar, piensa en esto. Si un simple centavo puede esconder errores de acuñación capaces de multiplicar su valor cientos o miles de veces, ¿qué otras monedas estás ignorando sin saberlo? Porque el 1951 es solo el comienzo. Hay otras piezas, aún más raras, aún más inesperadas, esperando ser descubiertas en el mismo lugar donde menos miras. Y en el próximo capítulo, vamos a revelar una moneda que muchos expertos consideran aún más escasa, con un error tan extraño que durante años fue considerado imposible por la Casa de la Moneda. No todos la han visto. Pero los que la encuentran, rara vez la olvidan.